Juan Manuel López Caballero, politólogo, economista político, estudios en muchas partes del mundo, Australia, Francia, Suiza, Inglaterra. Eh, Ajeno un poquito a la política nacional, más como crítico agudo y como columnista de varios empresas, de varios periódicos, de varios medios de información. Ha sido un analista importante, pero en el criterio de este podcast y en el personal, la anécdota de la parte social del crecimiento de Villanueva o del nacimiento de Villanueva, para mí tiene una connotación desde la política y de la economía. ¿Qué fue lo que sucedió en el cambio de uso del suelo de una vinculación de Juan Manuel López con la zona a través del proceso del Hato de la Libertad? Bienvenido, Juan Manuel, que estés aquí con nosotros compartiendo estas opiniones y estos comentarios tuyos de este crecimiento de Villanueva que viste. No, pues muchas gracias. Una corrección, no corrección, sino una aclaración primera. Todos esos sitios donde estudié lo que muestra es que era bastante vago y poco exitoso en los estudios, digamos. No, la verdad es que espero toda clase de preguntas para poder hacer toda clase de recuerdos, porque lo que uno tiene ya son recuerdos de cómo fue el proceso que se vivió aquí. Recordaba en charlas contigo de que la compra del Hato de la Libertad había sucedido muy anecdóticamente cuando habíamos comprado un Hato en Maní y que necesitabas llevarle ganado y de alguna forma cumplir ese sueño del primero tuyo del llano romántico. El llano, fuera de la parte magnética, digamos, que atrae a todo el mundo, era un gran refugio cuando uno no sabía qué hacer en la vida. Entonces vine a parar aquí al llano, más directamente en Casanare, porque siempre he tenido la obsesión de diferenciar lo que llaman los llanos, donde es el meta, del verdadero llano, que es el llano de Casanare, Arauca y Casanare. Y desde entonces, pues a través de diferentes accidentes, porque no era mi idea ni hacer negocios ni comprar datos, para comprar un ganado, la primera vez fue el dueño que me dijo que estaba cansado de que él acabó siendo el esclavo de su encargado, porque lo llamaba a las 5 de la mañana a decirle, necesito que me traiga esto y lo otro y lo otro. Entonces me dijo que por qué, le compré unas novillas y me dijo que por qué no le compraba todo el hato y que él me daba 2 años de plazo. Bueno, una cosa muy, muy fácil. Eso terminó en un pleito, como era previsible, digamos, pero bueno, quedé más comprometido y así poco a poco fui cayendo hasta que lo último fue aquí mismo en La Libertad. Ya estaba de amigo de los dirigentes de la Asociación CEBU, del director técnico, del presidente y del juez, y vino un comisionista muy simpático a ofrecerles que si querían comprar el hato de la Libertad. Como yo era el experto en los llanos, hablamos ahí un rato y quedamos en que yo viniera a verlo, porque ese hato en ese momento tenía la mayor cantidad de ganado puro cebú del país prácticamente. Tal vez la familia Espinosa tenían más, pero como esto era del Gallino Vargas, él traía todos los ganados de las haciendas que compraba, los traía aquí. Entonces quedaron muy entusiasmados y dijeron pues que viniera yo a ver porque era muy buen negocio comprarlo a determinado precio. Yo vine y puede ser que fuera un poquito en los aguardientes, pero el gallino, el hijo del gallino en realidad, me dijo que lo vendían por la mitad de lo que estos señores habían dicho que lo querían comprar. Entonces yo firmé una promesa a nombre de todos. Ellos oyeron el cuento de que había mucho problema aquí, de que Las Vegas estaban invadidas por exguerrilleros,
que le robaban mucho ganado, que ellos preferían no hacer ese negocio. Y yo, la verdad, no por el negocio, sino porque, no sé, pensé que quedaba mal después de haber firmado y dado mi palabra. Además, eh, mi padre ya había ganado las elecciones. Dije yo, esto se me vuelve un problema, y entonces seguí adelante. Hablas de la guerrilla cuando la época de la entrega de Monterrey, de la entrega de los guerrilleros que se asentaron en la zona Aquí en Los Parras, sobre todo, ¿no? Es decir, estaban en un sitio los Fonseca, las diferentes guerrillas, después de que se hizo la paz, se asentaron. Aranjuez, todo el contexto. Sí, Dumar Aljure era en el Meta, pero aquí en cada una de las vegas de los ríos se fueron asentando diferentes guerrilleros. Y era mucha gente que venía también desplazada de la zona de Boyacá por la violencia conservadora de la época. Sí, sí. Sobre todo de Páez y Miraflores. Es decir, aquí ya cuando hicimos la primera solución, que es titularle a todos los que tenían ya una posesión, había 217 familias, les titulamos a 217 familias que ya estaban asentadas, que tenían la posesión. Como el título no era de ellos, les entregamos el título. Ok, su merced llegó prácticamente a darle formalidad a la tenencia del suelo de estas personas. A la propiedad misma. Sí. Que eso estuvo jugado con un momento histórico de la ley quinta que permitía los créditos de fomento agropecuario y la ley de fronteras que daba una estabilidad, una régimen de exención de IVA tributaria para las agroempresas que se pidieran. No, en realidad, por ejemplo, yo nunca tuve un crédito de ley quinta. No, pero que las personas a las que se titularon tuvieron acceso a ese mecanismo. Después de eso, en realidad es una lástima porque casi nadie lo aprovechó. Como ya estaban acostumbrados, para ellos lo único que cambió es que en el, entre comillas, negocio, para poder titularle, teníamos que definir dónde era el lindero del hato y el lindero de ellos. Pero fue el único cambio. Ellos nunca, los poquitos, Julio Mondragón, Narciso Morales, unos pocos sí, digamos, aprovecharon y empezaron a trabajar. Es que uno ha ensayado muchas cosas. En ese momento era más idealista que hoy. Todavía hoy soy idealista, pero entonces conseguí una cooperativa del Huila para ver si se organizaba en una cooperativa a los colonos, llamémoslos todavía colonos, ya eran propietarios, para que explotaran técnicamente. Le doné un tractor a esa cooperativa. Los únicos que lo usaron fueron ellos dos, que por los más acabaron siendo los únicos. No sé si otros, pero casi todos vendieron. Eso no, de los colonos de esa época, yo creo que sean muy pocos. Juan Manuel, dos puntos muy de coyuntura para mí, muy del nombre. El agua en la sabana, el distrito de riego, y el tema de la incorporación de la experiencia de palma africana que venía de Llanar Frutirari y de donde conociste todos los procesos. Un primo de mi señora tenía palma africana allá en Acacías, y íbamos mucho y me pareció que podía ser una salvación, porque lo que tenía era un problema, una tierra sin forma de explotarla. Entonces la primera idea había sido de hacerlo con maní, y había sido socio de los de la Asosegún, porque Julio Rebolledo manejaba el maní aquí en Colombia, el 50% del maní él lo manejaba, y consideró que era buena tierra para sembrar maní, la tierra del llano, por la acidez, pues por las condiciones técnicas. Resultó que el maní no pegó, pues
rompimos con él, así es que se olvidó el cuento del maní y quedó la idea de la palma. Entonces invité a Pirar, que ya estaba retirado, vivía allá en la... San Alberto, San Alberto, no tenía idea. Sí, pero él ya se había ido afuera de eso, ya vivía en La Colcha, ya en La Colcha no, en la laguna, Ah, en la laguna de Toma, arriba, no, Boyacá, en Cauca, en Cauca, la laguna de la Concha. sí, en Nariño, sí. Entonces lo traje a que me hiciera una investigación, digamos, y arrancamos. Me asocié en ese momento con Luis Fernando Londoño Capurro y comenzamos el proyecto. Pilar se vino a manejarlo, se trajo un barquito que aquí no tenía nada que hacer, pero ahí está el barquito y así comenzamos. En ese momento todavía no existía la idea de que la palma era con riego. Apenas acababan de hacer los primeros riegos en la costa, los Dangón. Pero aquí no, la palma que existe, pues no había casi palma en el llano, pero en todo caso no existía con riego. Pero hicimos un negocio con los Torres, que habían hecho los canales allá en el Huila, eran los que más canales se habían hecho. Hicimos un negocio en que cambiamos tierra por canales. Cuando hablas de los Torres, estás hablando de Calderas Santana, José Vicente Torres, que era el papá y los hijos. Sí, sobre todo el papá era el ingeniero. Discúlpeme, hago una... Tenemos una etapa inicial cuando su merced hace el negocio por el Hato de la Libertad. ¿Eso es más o menos qué año? 74. 74. Diciembre del 74. Su merced inicia con una vocación ganadera. El negocio lo cerré en marzo o en... Marzo-abril del 74. Su merced entra con todo su plan de titulación de las personas que habían ya ocupado el terreno materialmente. Y de ahí, bueno, su merced entra con un tema ganadero, ¿sí? Porque el territorio tenía mucho ganado puro cebú. Entré porque los socios eran el ideal de socios. Porque tenía muy buenos socios. Es decir, Los socios se quitan y queda su merced en el negocio. Pero tengo un recuerdo de mis conversaciones contigo, de que básicamente el Hato se pagó con el ganado que había. Y quedaste fue con tierra y sin ganado. sí, no, tocó sacar el 100% del Pero ganado. también tengo un recuerdo que inundaste el mercado nacional de carne. No. No, sí me tocó, pasé como, no sé, por lo menos 6 meses yendo a todas las ferias de Dorada. Allá habían las dos de Corán y de Dorada, yo iba a ambas con 20, 30, 40 animales, eran 12,000 cabezas, yo vendí en año y medio, vendí 12,000 cabezas en todas partes, pues unas se fueron para San Carlos de Guaroa, otras se exportaron a Venezuela, pero 12,000 cabezas a puchitos. Bueno, entonces ahí queda su merced con una tierra que era ganadera y sin ganado para poder, y un suelo que no funcionó, que no tenía vocación para cualquier otra actividad. Entonces invité a los que eran mis amigos de Paseos al Llano, porque hacíamos paseos al llano, era Rodrigo Rueda, los Mariño, a los 6, 8 personas que eran los amigos, digamos, de esto. Les dije, yo no sé qué voy a hacer con esto. Vengan, les regalo y busquemos a ver qué se puede hacer. Y así fue que comenzamos. En realidad, el que sí tiene más historia, digamos, evidentemente, porque llegó desde el primer día, pero él se quedó aquí y ha hecho todo lo que se ha hecho aquí desde la alcaldía y todo eso, fue Rodrigo. Rodrigo, hicimos una división, Rodrigo se quedó con los otros socios del otro lado del Agua Clara y yo de este lado del Agua Clara.
Pero ellos a través de tu indicación empiezan el proceso de normalización de titulación hacia los colonos que en una época eran considerados invasores y enemigos, y ustedes invierten totalmente la política y decirles, lo dices tú, en la tierra es del que la trabaja y ellos son los que tienen el derecho, vengan, traigámonos del lado nuestro. Sí, sí. Eso, es decir, a pesar de que fueron, a él le tocó la Vega del Túa y a mí la Vega del Lupía, Rodrigo fue el que más ayudó, pues era el que estaba aquí, entonces era el que en últimas fue el que más ayudó a hacer ese programa. Okay, entonces tenemos, bueno, llegan. Pero a ver, porque esa parte que es lo que probablemente más interesa, que yo recuerde fueron 217 títulos y de todos los que había aquí en esto, solo 2 no quisieron firmar, que preferían hacer el juicio De pertenencia. O buscar una posible titulación de Incora que no sé por qué prosperaron algunas con los algunas. No sé, pero hubo 2 que no firmaron. Ok, pasamos ese tema. Su merced inicia la actividad de Palma. Ahí hay una cosa simpática. Esta es mi versión. Puede ser que hay otras versiones. Como ahí vino el escándalo de doña Berta diciendo que es que era carreteras y no sé qué, pues se creó un ambiente, sobre todo en los periódicos, no aquí, de que ahí se puede aprovechar, pescar en río revuelto y todo eso. Entonces organizaron la Asociación de Usuarios, que tenía una sede allá en Puerto López, en la sabana del Meta. Se les ocurrió, dijo, pues vamos a invadir eso. Y llegaron acá, entre comillas, a invadir eso. Y fueron los colonos, pues llegaron a agitar a los colonos, y los colonos que ya eran propietarios dijeron, no, nosotros no tenemos realmente interés en hacer eso. Y ese es el verdadero origen que decía usted de Villanueva. Increíble. El tema, recordemos a los oyentes que nos ven, es que Berta Hernández y Ospina Pérez, política, tenía un medio de comunicación llamado El Tábano y publicó el hecho de que la construcción del puente y la carretera que venía, que era un proyecto de la vía bolivariana que habían suscrito los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, para comunicar Bolivia con Venezuela, está en el trazado. Y entonces cuando suceden las cosas, en el escándalo y en los sufragios campesinos, se arma el show, y inclusive estuvo la Comisión de Concesiones de la Cámara en visita y fueron los mismos colonos los que salen en defensa del proceso de acá. Sí. Oigan, dejen los quietos que está muy bien y este señor está viendo las cosas. Básicamente sí, más o menos. Estoy más o menos informado. Entonces, digamos, desde mi poquito conocimiento, yo soy de las personas que cree que el municipio que tiene Palma es un municipio que crece. Tal vez ese fue la bendición, o es la bendición que tiene Villanueva en cuanto a generación de mano de obra. Cuando su merced mencionaba que en la costa iniciaron los procesos de canalización y su merced hace el trueque tierra por canales, su merced tenía como magnificado realmente el impacto tan gigante que iba a generar en el municipio, o fue algo que se fue dando. No, como todos son coincidencias, digamos. A mí me habían propuesto ser director de tesis de unos estudiantes que, entre los que estaban pues vinculados a la Federación de Cafeteros, que querían buscar alternativas. El fondo, ¿cómo se llama? El fondo cafetero tiene un fondo alternativo para buscar inversiones diferentes de eso, y ellos querían hacer eso y me dijeron que si les ayudaba, por la experiencia que ya medio tenía de Acacías, y entonces yo ya tenía clarísimo cómo era el negocio y cómo era la perspectiva y las condiciones. En realidad, el estudio que se hizo en ese momento era justamente para ver cuál era el tamaño que podía ser una plantación, el tamaño mínimo, porque en esas épocas no había
unidades pequeñas. Tenía que hacerse la carretera, hacerse el riego, que repito, antes no existía. Las plantas extractoras eran de cilindro, no de tornillo, entonces solo se podía trabajar desde cierta cantidad y el resultado de ese estudio, de esa tesis, es que se necesitaba mínimo 1.500 hectáreas para palma. Entonces, desde el arranque esa fue la idea, y desde el arranque por eso la asociación primero con Luis Fernando Londoño, y después él se salió y le invité a los Espinosa. En esa época, ahora es lo que se llama el know-how, el conocimiento que ha ido adquiriendo el sector, pero en esa época era un empleo por cada 5 hectáreas. Entonces estamos hablando de que esas 1.500 hectáreas divididos 5 eran más o menos 500 empleos. Sí, pero bueno. Perdón, 300 empleos. No. Si son 5 serían 750. Pero no era de un día para otro. No, sí, era paulatino, pero este casco urbano no tenía la capacidad de absorber eso, sino que una política de entrega de lotes que decían, venga a Villanueva y construya, se fue sumando a la necesidad que tenía la plantación. No, la verdadera historia es que primero los trabajadores se hicieron 2 casinos grandes y allá vivían los trabajadores. Eso se volvió obviamente un problema y entonces se resolvió que se debía hacer el pueblo, pero el pueblo ya existía, como le digo, bastante a través de lo que los, entre comillas, potenciales invasores encontraron que aquí sí se podían instalar. Esto era baldío, pues era baldío, la verdad es que era baldío. Después usted debe tener más claro que vino un señor, no me acuerdo, sí, que dijo que era dueño de todo y que tenía esto, pero lo que era baldío. Entonces se instalaron cada cual donde medio podía. Esa migración de ANUC o de AMUC, de la Asociación Nacional de Usuarios, quedaron unos pocos, no un montón. Sí. Y eso utilizaron el asentamiento en el Banco de San Pedro, pero La Palma iba requiriendo cada vez más gente. De ahí también es el asentamiento de la población negra de Villanueva, sí, que proviene de esos. Eso está muy bien documentado en el estudio ese de Molano, porque en realidad el primer gran problema que hubo fue que la mano de obra para La Palma pues era muy escasa, sobre todo inexperta. Entonces mucha de la mano de obra vino de las plantaciones de la costa. Entonces vinieron aquí mucha población negra y entre que eran un poquito diferenciados, digamos, y que había el éxito, si se puede decir así, de la generación de empleo, hubo que al revés de necesitar empleo, se generó demasiado empleo o demasiada migración. Y entonces aquí comenzó a haber desempleo, sobre oferta de mano de obra y desempleo. Eso es lo que está estudiado en ese libro. Yendo al estudio también de Canesosa, hay una anécdota simpática de Pirrar hablando de que la mano de obra que utilizó inicialmente para el embolse en el vivero eran las muchachas de la vida alegre, que tenían poca utilización entre semana, y él las llevó allá a embolsar. Él les dio bastante utilización. Dejémoslo en ese término. Dejémoslo así en ese punto. Que también fue un personaje de que habrá que hacer una semblanza con sus botas vaqueras y su metro 90 que medía Jan ¿Metro 90? Eso siempre pasa. Hay una película alrededor de eso, una de Charles Bronson, en que tiene un amorío ahí con una niña y cuando vuelve 10 años después, ella le dice, no, pero usted era más alto, más buen mozo, más no sé qué. Eso siempre pasa. A mí me pasó aquí, después de mucho tiempo, recorrí un poquito los colonos, por eso digo que ninguno, ni yo los conocía, ni me habían conocido, ni sé si eran o no, pero que es el mono, bueno, el mono no sé qué,
me dijo lo mismo, me dijo, no, pero yo me acordaba de usted como más alto, como más imponente. Pirar era muy normal. Él se volvía autoleyenda entre sus cuentos y sus locuras, porque traía el cuento de que en San Alberto, para terminar una huelga o algo, había hecho un desafío con machete y mató al líder de los que estaban tratando de hacer el sindicato o algo así. Traían una leyenda de que era de los que hacían duelos a machete y ya había matado a una persona por eso. El tema el tema de la palma africana, Llanar Turquigar, el tema del agua, el distrito de riego, el agua genera otras posibilidades. En el caso del uso de la sabana, como es el arroz, el sorgo, el algodón, la soya, toda esta serie de cultivos temporales que permiten una rápida adecuación del terreno y bajar los costos posteriormente para implementar la palma. Eso fue parte de una economía que se va adquiriendo la experiencia en el camino, se va viendo a medida que se va desarrollando las cosas. Yo creo que ya existía la experiencia, que es que la colonización de lo que ha sido el llano siempre ha sido con arroz. Con arroz secano normalmente, después empezó a haber el arroz de riego, pero las sabanas, sobre todo las sabanas llaneras, sean de la altillanura o de aquí del llano, son muy pobres, no dan para nada más. En realidad algodón no se ha sembrado sino en Las Vegas, sorgo no se ha sembrado sino en Las Vegas. En las sabanas solo se puede sembrar arroz y después del arroz el paso siguiente es sembrar palma. El arroz amortiza algo, parte de la infraestructura de adecuación, Claro, en el sentido de arado y de todo el proceso. Todo lo que es la adecuación y La civilización del suelo. sí, y las las sabonadas sabonadas. proporciona músculo financiero también para las obras que haya que hacer. Sí, La claro. palma, es decir, la palma genera vías, infraestructura, herramientas para el trabajo. Volvemos al tema de la parte de población. La Palma generaba un exceso de oferta de la mano de obra que no había en la región. Los vaqueros no tenían el conocimiento de la parte agrícola. Habría que traer la gente que conociera. Esa gente llegaba inicialmente a campamentos, pero generaba también una serie de situaciones sociales que no eran deseables al interior de la empresa. Y la gente diciendo, yo me gano una platica y la mando a mi familia que vive afuera, pues si aquí consigo un lote y puedo construir, así sea en Parol, que fue en los inicios del asentamiento de Villanueva, fue generando una demanda de crecimiento local y de servicios, y entonces cómo conseguimos un hospital, o cómo conseguimos un centro de salud, o cómo buscamos escuela. Eso es una dinámica, una sinergia que va de la mano de ofertar empleo, que fue lo que se hizo a través de la conversión del uso del suelo. Sí, a ver, volviendo a lo que decía de que se volvió un sitio donde se generaba tanto empleo que empezaron a migrar y quedó un exceso de oferta de empleo y se creó un poco de desempleo. Digamos, alrededor de eso, todo lo que usted acaba de señalar, en realidad no existía. Todo eso se hizo fue alrededor de la fundación. Es decir, cuando se trata de saber cómo fue el desarrollo de Villanueva, tiene un desarrollo económico alrededor de unas empresas, pero el verdadero aporte, por decirlo de alguna manera, fue la forma en que se logró el relacionamiento, la relación entre la población, las empresas y el Estado, a través de la fundación que tenía ese eslogan, para traer aquí se trajo desde el IDEMA, las comunicaciones, todo lo que hizo la fundación, que usted lo conoce mejor. Sí, la Fundación para el Desarrollo de Lutier, pero fue un proceso ya del 87, 88 en adelante. Pero inicialmente estamos hablando de el asentamiento del 68, los primeros habitantes eran 20 años después. Eso, mientras tanto, los habitantes generaron la búsqueda de su colegio, de su escuela, a medida que esta población iba llegando a asentarse acá y a demandar servicio.
fue una también sinergia, obviamente, desde el sector empresarial y de la parte de la sociedad, pero empezaba ese crecimiento poblacional auspiciado por la necesidad, porque no solamente fue Palmar del Oriente, también después llega Casalúquer, ya Guaycaramo también, la necesidad de mano de obra, aunque estaban al otro lado de la margen del río, Barranca de Upía tampoco pudo absorber la necesidad de Guaycaramo, y también se vino a dar a Villanueva todo ese flujo. Y la estructura comercial fue creciendo. Fue una dinámica interesante. Primer banco, llega el banco agrario, la caja agraria. Tal vez usted lo dijo antes, al principio o afuera de esto. Yo no considero que la historia de Villanueva haya comenzado en el 68, en el 74, en el 75, cuando nosotros llegamos aquí, Villanueva no tenía 200 habitantes. Tenía las 8 casas del parque y nada más. Es decir, eso se hizo fue en 15 años, del 68 al 75, sí, nació jurídicamente, hicieron la escuelita y todo eso, pero la verdad es que el crecimiento y el crecimiento económico fue muy rápido, fue muy rápido, ha sido muy rápido. Yo creo que estoy seguro que es el municipio de mayor crecimiento del país. Sí, ha tenido las tasas de crecimiento poblacional más altas registradas Sí. de muchos sectores de Colombia. En algún momento, ciertos, no me acuerdo cómo se llama, en el Guaviare, Carurú, tuvo unos crecimientos en tamaño muchísimo menor, pero tuvo unos crecimientos municipales más grandes. Pero el resto no ha habido yo no sé cuánto tendrá ahorita, 60 o 70 mil habitantes. Eso fue en tren. Estamos hablando de 42.000 más o menos. No, Creo que el solo casco tiene más de 50. No, el tema es que el censo, según el censo oficial, estamos alrededor de los 36.000. Luego otra vez de territorial, creo que algo con tierras. Y proyecciones de sistema. Proyectó a 43.000, que es las cifras con las que trabaja la administración municipal. Luego sí hay estimados, sobre todo esa se parte de la base del CISBEN, que se habla que debemos salir de los 52.000 a 56.000 habitantes, pero esos son aproximados. Las cifras oficiales se mantienen más conservadoras, como 43.000. También estamos utilizando mucho esas tablas de esos crecimientos poblacionales para querer aplicarlas 15 años para adelante, y eso no va a dar. No, sí. Lo más interesante así en las noticias nacionales es que el DANE, que había proyectado el punto de no crecimiento demográfico en el 2080, había pasado hace 5 años al 2050 y ahora están en el 2030. Es decir, que ya no va a haber crecimiento demográfico en Colombia supuestamente desde el 2030. La parte, Juan Manuel, la parte anecdótica, la parte que tú recuerdes como historias de esa época, de esos momentos, tus venidas, las llegadas aquí, medios de movilización, acceso con la gente, comunicación con la gente. Algo que voy a hacer un comentario particular y personal. Verlos abrazados con Alonso Marroquín caminando para la casa de Alonso era parte de lo anecdótico que yo conozco de Juan Manuel López. No, a ver, lo que más recuerdo eran los trabajos, que eso fue lo que además obviamente el amor por el llano y todo eso comenzaba con los trabajos. Infortunadamente el trabajo es una cosa muy primitiva, muy salvaje, si se quiere, y ya como dueño y como responsable hay que acabar con eso, que es matar uno el amor que tiene. Pero mientras se organizaba eso, los trabajos eran buenísimos, y es lo que usted dice, en los trabajos es donde teníamos relaciones con todo el mundo, eran muy amigables, digamos. Pero yo noto, en la actualidad, la sociedad actual no conoce a Juan Manuel López, no sabe quién es, qué hizo,
pero tú antes, cuando llegabas, era parte de una charla con la sociedad y con la comunidad y sentados tomando una cerveza en una esquina, cosa que se ha ido perdiendo. Sí, no, ¿qué pasa? Muchos de las personas de mi edad o más jóvenes que tenemos noción de medianamente de la historia de Villanueva, más que la figura de Juan Manuel López, se habla de Soseagro, como Soseagro. A ver, porque Soseagro acabó siendo lo que quedó de la libertad. Y en realidad ni siquiera, en cierto momento yo dejé de tener nada aquí y fue readquirido, digamos, lo que hoy es Soseagro fue readquirido porque quedaba solo un pedazo de lo que eran las 32.000 hectáreas de la libertad, quedaban, no sé, quedaban como Santa Bárbara, la parte de abajo. Santa Bárbara que es una sola tora, Santa Bárbara y Agua Verde. Entonces hice un negocio con Vallejo porque me iba a estudiar a Australia y eso quedó en la sociedad de Vallejo. En esa sociedad yo no tenía sino 20%. 32.000 hectáreas. Hoy en día, oficialmente Villanueva tiene 82, pero no tenía, porque ahora el día creo que se llevó un hijo allá en Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo, una curva. Creo que ha comido 1.000 hectáreas de 82.000, 36.000, su merced era dueña de casi media Villanueva. Es que no No existía Villanueva. ni el municipio ni el pueblo, no existía nada de eso. Si era un hato, un hato relativamente grande, ¿no? Los hatos en esa época, pues no se hablaba de un hato si tenía menos de 10 o 15.000 hectáreas. Todo San Pablo, San Fernando, todos esos hatos, pues el Tigre, eran hatos de 20, 30.000 hectáreas. Sí. No, era grande. Era grande, pero digo, no era no el más grande, ¿no? El Tigre tenía 100.000 hectáreas. Y en la zona de la antillanura había No, en el Villar, pues de Puerto López para adentro, ya lo que es propiamente la antillanura. Pero la diferencia que tenía la libertad con todo lo otro es que tenía título de la colonia, es decir, era titulado. Todos los otros, no sé si esa parte de San Pablo y de la Candelaria, todo lo de los Reyes y Sasa, que son también entre los hermanos, debían tener más de 30.000 hectáreas. No sé si eran tituladas, si tenían título o no. Bueno, digamos, yo no conocí la Villanueva antigua, pero una pregunta que me surge es, su merced, cuando llegó acá, Villanueva tenía las 8 casitas que su merced manifiesta. Verla hoy en día como es, ¿qué sensación Me perdí, casi no sé, pues casi no sabía cómo llegar acá. ¿Qué sensaciones le genera? Orgullo, nostalgia, agradecimiento. No soy muy reflexivo, digamos, no califico cosas de los demás, menos califico cosas mías. Siento una cierta satisfacción, digamos, pero no me gusta que exista, digamos. Sí, yo sé que no esperas un reconocimiento, Sí, que no. te digan, oiga, es que yo fui tan importante, yo fui, pero los conocemos algunos de nosotros y eso es precisamente el sentido de toda esta información y de lo que Felipe quiere recuperar, es que la frase de la pelusa que la citó ahora, que no conoce su historia está condenada a repetirla, pero no se hace nada si no está ahí. Entonces, la idea era conocer de primera mano quiénes son los artífices del desarrollo.
como volvemos a documentar y hablar y a expresar. No es lo anecdótico, no es que si fue la ordenanza número 026, sino cómo la economía dinamiza todo un proceso y cambia todas las estructuras, que es lo que creemos que encarna Juan Manuel López.